Solía pensar que el silencio era algo neutral, que no significaba más que la ausencia de ruido. Ya no creo eso. El sobre llegó sin remitente, papel grueso color marfil. El nombre de mi hermano grabado en dorado, los de mis padres debajo en una tipografía más pequeña. Le di vuelta 3 veces antes de abrirlo como si el peso pudiera cambiar. Dentro la fecha, el lugar una nota breve. Favor de llegar puntuales para la foto familiar. No había un querida ni un cais, solo instrucciones. Vi la línea del RSVP, sin casillas, sin espacio para confirmar. Solo la suposición de que todos los que importaban ya habían sido tomados en cuenta. Al principio pensé que era un descuido, de esos que ocurren cuando la gente está ocupada distraída organizando algo grande. Llamé a la casa. Mi mamá contestó al tercer timbrazo. No pregunté por qué mi nombre no aparecía. Pregunté si necesitaban ayuda para preparar las cosas. Su pausa duró más que la frase que vino después. Ya lo hablamos. No hace falta que vengas. Ya es suficientemente complicado. No alzó la voz. No hubo reproche. Solo la certeza de quien cierra una puerta que ya había asegurado por dentro. Esa misma noche encontré mi vieja carpeta de cuero, la que tenía mi nombre impreso al frente de cuando aún figuraba como directora de sustentabilidad del rancho. Abrí el informe trimestral más reciente esperando ver mis anotaciones en los márgenes, pero alguien ya las había tachado tinta negra sobre azul. Mi título ya no estaba, mi nombre reemplazado, sin aviso, sin explicación. Cuando me llamó Charles Landry, no preguntó cómo estaba, nunca lo hacía. Su tono fue cortante precavido. Te recomiendo que no pidas copias oficiales. Legalmente tu familia ya tiene el control completo. Eso cambió hace 6 semanas. No apareces en la modificación. No pregunté quién lo firmó. Ya sabía que la letra sería igual a la de las tarjetas de cumpleaños que solía recibir formales idénticas cada año hasta con las comas en el mismo lugar. En el refrigerador todavía tengo un imán viejo del viñedo. Las orillas ya se doblaron y la tinta se corrió con el sol. Pero el logo aún se distingue. Carmen había elegido la tipografía original. Decía que le recordaba los frascos de mermelada con etiquetas a mano. Algo honesto. Dejé el sobre abierto sobre la mesa. No lo moví. No lo tiré. He aprendido que el silencio no es neutral. Pesa. Se inclina hacia un solo lado. Y ahora mismo se recarga contra mi nombre. Pensé que si me quedaba callada el tiempo suficiente, alguien notaría el silencio. Después de la universidad regresé a casa con un título que a nadie le interesó. Elegí Ciencias del Suelo porque me parecía útil sin amenaza. Bien dijo mi madre hojeando una revista de bodas. Al menos una de ustedes entiende la tierra. Asentí con la cabeza. Siempre lo hacía en ese entonces, incluso cuando me aprobaron una beca de investigación en Boston. No se lo conté a nadie por semanas. Imprimí la carta de aceptación y la guardé en mi cuaderno. Nadie preguntó por qué viajaba tanto ese año. Jason acababa de entrar a una startup y no había espacio para 2 personas con ambición. En Navidad llevé regalos envueltos en papel neutro con etiquetas escritas a mano para que combinaran con las del árbol. Las mías nunca tenían nombre. El primer año pensé que se les había olvidado. El segundo escribí mi propio nombre y lo pegué en una caja sin dueño. No deberías llamar la atención con cosas así, dijo mi papá desde su sillón. Incomodas a los demás. La foto familiar de esa Pascua todavía cuelga en la entrada de su casa. Recuerdo el vestido blanco que llevaba sencillo de algodón con las mangas un poco arrugadas. Lo había planchado esa misma mañana, pero el trayecto en auto fue largo. Mi mamá me jaló aparte antes de que llegara el fotógrafo. ¿De verdad crees que eso es apropiado?, dijo sin alzar la voz. Parece hecho en casa. Respondí sin levantar la mirada. Parece a mí. Cuando mandaron las fotos impresas, yo no aparecía en ninguna. Matt vio todo. Él estaba ayudando con la decoración del jardín, velas, sillas, arreglos florales. Unos días después me dio unos paquetitos de semillas envueltos en papel encerado. Su mano rozó la mía justo lo necesario para que el gesto se sintiera. Si tú no estás aquí la próxima temporada, me dijo, yo tampoco. Guardé esas semillas. Nunca las sembré. Siguen en el cajón junto con el delantal que usaba el día que quitaron mi nombre de la placa del salón de catas familiar. No hice ningún escándalo. No hubo discursos.
Nunca me paré hasta la mitad de la cena para exigir que me escucharan. Solo seguía pareciendo cada vez más suave hasta que me convertí en parte del fondo, como un mueble. Ahora me pregunto si esa quietud fue una decisión mía o si solo fue la forma que tuve que tomar para encajar en esa casa. Antes guardaba pruebas en una caja de zapatos, recortes de periódico, diplomas, notitas viejas, no porque necesitara recordarlo, sino porque sabía que nadie más lo haría. Ese ensayo me tomó 3 semanas. Reescribí la conclusión 6 veces y lo imprimí en la oficina después del horario. Cuando ganó el premio nacional dejé el sobre la mesa del pasillo. Ahí estuvo 2 días antes de que desapareciera. No estarás pensando en volver a Boston, ¿verdad?, preguntó mi papá desde la puerta con la taza de café como si lo fuéramos a quemar. Nunca volví a mencionar el premio. El diploma quedó guardado en mi cajón de calcetas, todavía doblado desde la primera vez que lo escondí. La caja de madera era de mi abuela, pequeña, tallada con la tapa un poco chueca por el sol. Ahí guardaba botones sueltos y la banda seca, hasta que se la di a Jamie. Su cuarto siempre sentía que necesitaba algo que no brillara ni hiciera ruido. En la fiesta de compromiso de Lily vi la caja en la mesa de regalos envuelta en celofán, con un listón amarrado tan fuerte que casi rompía las bisagras. A mí no me gustan las cosas viejas, dijo Jamie. Seguro ella la usa para el maquillaje o algo así. No se la pedí de regreso, solo dejé de darle cosas. Cuando falleció la abuela Carmen, la casa se quedó en silencio, pero no era tristeza. Me quedé durante el invierno, paleé la entrada, arreglé la puerta del invernadero cuando se cayó, herví sopa, anoté qué plantas seguían floreciendo en el frío. Nadie vino. Mi mamá llamó una vez para preguntar dónde estaban los papeles del testamento. No preguntó cómo estaba yo. El funeral fue pequeño. El programa traía nombres. El de Jason en negritas, el mío no. Una mujer que no conocía leyó la despedida. Citó una frase de un libro de jardinería, luego volteó hacia la primera fila como buscando a alguien que la aprobara. Yo estaba al fondo con el abrigo hasta el cuello, los guantes aún puestos. Una semana después, borré todo el correo del calendario familiar compartido. Uno llamó mi atención. Feliz cumpleaños a todos nuestros cumpleañeros de marzo, con una imagen de globo y cupcake sacada de internet. Mi nombre aparecía en medio de la lista de destinatarios. A Jason le llegó una tarjeta escrita a la mano. Por dentro una sola frase en cursiva para el hijo que lleva nuestro apellido con orgullo. La caja de zapatos sigue en mi closet, aunque no la abro desde hace años. Ya no estoy segura de que lo que hay adentro pruebe algo. Tal vez nunca lo hizo. Nunca pensé que una silla de plástico pudiera derrumbar a alguien. El vestido aún olía ligeramente a agua de lavanda. Lo había planchado la noche anterior, pasé los dedos sobre las costuras hasta que sentí que el hilo podía soltarse. Había sido de alguien más, lo supe por las iniciales bordadas en el forro cursiva tenue de alguien con una E. No me importó. Me lo puse de todos modos. En la entrada del viñedo nadie me detuvo. Así es como sabes que no te esperaban cuando eres demasiado invisible como para que te pregunten algo. Mi mamá no alzó la voz al verme. Nunca le hizo falta. ¿De verdad te pusiste eso? Luego una sonrisa como si comentara sobre el clima. Siempre tuviste un sentido del tiempo muy... de tienda de segunda. No contesté. La vi voltear para saludar a una mujer en satén que traía el cabello arreglado como si costara más que mi renta. A lo lejos un auto negro giró despacio sobre la grava. Reconocí esa curva pausada de la puerta antes de que se abriera. Mi abuelo bajó con cuidado una mano en el marco. Su corbata estaba chueca, sus zapatos lustrados pero gastados en los talones. No traía nada en las manos. Nadie lo recibió. Me vio y levantó una mano. Caminé hacia él. No dijo nada, solo asintió una vez como si hubiera llegado justo cuando debía. Una empleada vestida de negro se acercó. «Está en la mesa 14», murmuró ya dándose la vuelta. La seguimos bordeando la fuente, pasando la carpa del banquete, hasta una silla plegable metida entre la planta eléctrica y 2 botes abiertos. Zumbaban moscas. Revisé otra vez el mapa de asientos. Los nombres llegaban hasta la mesa 13. Desde atrás una voz cortó el aire. Él insistió en venir. Le dije que no era apropiado. No volteé. Ya sabes cómo es. Ese olor...
Sigue usando esas pastillas de menta espantosas, huele como central de camiones, y la forma en que come, una pausa. No puedes culparnos por querer mantener el tono elevado. Me giré. Su pulsera reflejó el sol. Es tu padre. Ella no parpadeó. Lo fue. Caminé hacia el arco donde ya empezaban a sentar a los invitados. Levanté una copa, le di un golpecito con el canto del tenedor. Antes de empezar dije, ¿alguien me puede decir por qué el hombre que construyó esta tierra está sentado junto a la basura? El aire se detuvo. Un tacón sonó seco. Eres una malagradecida. Una mano se alzó. El golpe no fue fuerte, pero se sintió. Lárgate. Ya. No lloré. No dije nada. Solo sentí el sabor metálico en el fondo de la garganta y decidí no tragar. Hay silencios que no piden permiso. Solo llegan. Y se quedan. Mis tacones se hundieron un poco en la grava al girar. El suelo no se resistió, solo cedió bajo el peso. No apuré el paso. Nadie me llamó. Volví a pasar bajo el arco de bienvenida, la que tenía las letras en relieve medio despegadas por el calor. Alguien se rió detrás de mí, no de mí, solo lo suficientemente alto como para recordar que aún tenía público. Una copa de champaña se había volcado junto al sendero. Nadie la recogió. Cuando llegué al final del jardín me detuve bajo el olivo con las ramas más bajas. El dobladillo de mi vestido tenía una mancha que no había notado antes, más oscura que el polvo quizá de uno de los botes de basura volcados. La sacudí una vez, luego dejé caer la mano. A mis espaldas se oyeron pasos, lentos calculados, un bastón golpeando, luego silencio. No dijo nada, solo me extendió algo doblado pequeño de color verde con las esquinas desgastadas. Sus dedos se quedaron un segundo más hasta que los míos lo tomaron. Un pañuelo de seda, el bordado ya flojo por los años, una sola inicial desvanecida ni siquiera era la mía. No pregunté por qué lo tenía, no pregunté qué significaba. Desde donde estaba aún alcanzaba a ver las luces colgadas sobre la terraza, las mismas que ayudé a instalar hace 3 veranos cuando no alcanzaba el presupuesto para una remodelación completa. Recuerdo haber sostenido la escalera mientras Jason ajustaba los focos. Me preguntó si creía que la luz era demasiado cálida. Jamás tuviste buen gusto para estas cosas, dijo mi mamá al pasar esa noche. Pero al menos se te dan bien los detalles técnicos. Mi nombre no apareció en los créditos del proyecto. Después, cuando llegó el auto negro y el silencio cubrió la recepción, no me acerqué. No lo necesitaba. Ya sabía lo que significaba ese silencio. La voz de Margaret sonó por el sistema de altavoces. Fría medida. Hemos hecho sacrificios para preservar el legado. Nadie aplaudió. Luego su voz. Sin ceremonia, sin ritmo ensayado. Solo la verdad sencilla en un salón montado para aparentar. Me quedé detrás del seto, no por miedo, solo para ver cuánto tardaban en darse cuenta de que habían estado mirando a la persona equivocada. Cuando dijo mi nombre, no señaló, solo hizo una pausa. La dejó caer como polvo sobre un vidrio pulido. Y por primera vez no avancé, no hacía falta. Ya lo sabían, hay un tipo de silencio distinto que llega cuando nadie te espera en ningún lado. Las bisagras rechinaron cuando abrí la puerta del cobertizo. No las arreglé. Dejé el sonido tal cual como si algo vivo aún supiera cómo quejarse. El polvo se levantó en espirales suaves. El piso estaba combado cerca del fregadero y uno de los cristales de la ventana tenía una grieta limpia, como una línea trazada con demasiada fuerza sobre papel. Encontré la vieja tetera enterrada bajo un montón de tarjetas de recetas amarillentas. Herví agua, aunque no tenía frío. La taza que elegí tenía el borde astillado. La giré para que mis labios no tocaran la parte rota. La mesa aún conservaba los círculos deslavados de vasos que se secaron hace tiempo. Pasé los dedos por encima lento, como quien acaricia los anillos de un tronco al contar los años. No había abierto el cuaderno de dibujo en más de 10 años. El lomo estaba blando y la tinta se había corrido un poco en las esquinas. Antes lo etiquetaba todo tipo de suelo, ángulos de drenaje, plantas compañeras. En la página 23 había un diseño para una pendiente que nunca se limpió. Lo llamé Gracia de Carmen a lápiz en la esquina inferior derecha. Nadie más lo vio. No lloré. No dije nada. Solo seguí pasando páginas hasta llegar a las que estaban en blanco.
Alguien dejó una caja junto a la puerta, manzanas aún tibias por el sol y una hoja doblada con lecturas de pH del suelo, sin nota, solo los datos impresos en filas ordenadas. Reconocí la letra. Matt siempre escribía los títulos con mayúsculas de molde. Mi celular quedó boca abajo, sin llamadas perdidas, sin notificaciones. La batería duró 3 días sin tocarlo, no lo cargué. El delantal que usé al despejar las tablas del suelo aún olía ligeramente a romero y aceite mineral. Un hilo suelto se había abierto cerca del borde. No lo cosí. Una tarde dibujé una nueva ruta de riego en los márgenes del mapa original. No era para aprobar nada ni para una beca, solo porque quería. Rodeé un rincón con un círculo y escribí la palabra quizá. Cuando me senté en el piso a descansar, apoyé la espalda en la pared donde mi abuela guardaba los frascos de semillas. Los clavos seguían allí alineados como si esperaran volver a ser útiles. Nadie me dijo que me detuviera. Nadie me pidió explicaciones. Y tal vez eso fue lo más cercano que estuve de algo parecido a la paz. El reconocimiento no siempre llega con disculpas. A veces viene disfrazado de preocupación. La nota salió en la página 6 debajo de una historia sobre la expansión de un mercado agrícola local. Una sola columna sin foto. La heredera Whitmore reanuda operaciones en el viñedo familiar. No la recorté. La dejé que se amarillara sobre la mesa antes de tirarla junto con las cáscaras de huevo. El golpe en la puerta llegó justo antes del mediodía. Conocía ese ritmo, 2 lentos, 1 seco. A mi mamá nunca le gustó esperar. Cuando abrí, llevaba la bufanda demasiado apretada como si así pudiera sostenerse el rostro. Mi papá estaba un poco atrás, entrecerrando los ojos por el sol, con la corbata ya floja. Jamie no me miró. Llevaba una carpeta de piel bajo un brazo y una botella de vino bajo el otro. «¿Has hecho algo aquí?», dijo ella recorriendo con la mirada el porche, las herramientas, el portapapeles, las marcas de gis en la pared. «Pero seamos honestos, esto no es escalable. Vas a necesitar orientación». Les ofrecí agua. Nadie aceptó. Jamie carraspeó. El nombre aún pesa, y eso importa. La carpeta se abrió. Gráficas propuestas, una estrategia de rebranding en borrador. Mi padre dio golpecitos en los márgenes con una pluma tapada. Los inversionistas necesitan claridad. Tú entiendes. Les pregunté si habían venido porque se sentían orgullosos. Mi madre ni se inmutó. «Vinimos porque la percepción es frágil», respondió. No se mencionó la silla junto al basurero. Nada sobre micrófonos, listas de invitados o documentos guardados bajo llave. Solo números, métricas impuestos sobre la propiedad. «Lo estás tomando personal», añadió ella. No tiene por qué serlo. El café que había preparado antes ya estaba frío. Una marca redonda se había formado en la base de la taza tenue circular, como si algo que una vez estuvo ahí se hubiera fundido con la superficie. No lo tiré. Se quedaron 23 minutos. Nadie preguntó qué había sembrado, cuánto tiempo llevaba viviendo en el cobertizo, ni dónde estuve la semana después de la ceremonia. Nadie preguntó si había comido. Antes de salir, mi madre se acomodó los puños del saco. «Ten cuidado, el orgullo no envejece bien en las mujeres». La vi ajustarse la bufanda con firmeza. Vi a Jamie entregarle la botella sin abrir a mi padre como si fuera un accesorio que ya no se necesitaba. Nadie dio un abrazo de despedida. Cuando el coche desapareció por la colina, regresé hasta la pared del fondo del cobertizo. Un nuevo boceto reposaba sobre la mesa. Trazo una línea sobre el campo inferior y escribo a lápiz «no para ellos». Luego doblé el plano y no dije una sola palabra. No entendí la diferencia entre reparar algo y cuidar de ello hasta que dejé de intentar arreglar lo que nunca quiso sostenerme. El broche estaba oxidado en las orillas. Lo encontré envuelto en lino en el fondo de un cajón que estuve a punto de no abrir. El broche aún servía. Me lo prendí en el interior del cuello donde nadie pudiera verlo, solo lo suficientemente cerca como para sentir su peso. Volví a trazar líneas en el mapa del terreno, no porque alguien me lo pidiera, sino porque había vuelto a pensar en curvas. Drenaje pendiente, la luz de la tarde. Llamé a un pedazo del terreno La Gracia de Carmen, usando la misma letra que alguna vez practiqué para parecerme a la suya. Sin adornos, solo firme.
Nina dejó una caja con herramientas y no se quedó. Pegó una nota en el mango del azadón. Tú ya sabes lo que estás haciendo. Solo confía en tus pasos. Llevaba guantes que no hacían juego. Uno estaba roto del pulgar. Lo usé de todos modos. Cuando se me rasgó la manga en la reja, la cosí yo misma con hilo de un botiquín viejo. La aguja se dobló una vez. La enderecé con unas pinzas. Durante la primera cata serví sola. Solo un vaso. La etiqueta era provisional, escrita a mano y pegada con cinta. Lo levanté a contraluz. No lo giré, no lo olí, no lo analicé. Bebí despacio sin medir lo que significaba. El diario que había abandonado después de la universidad ahora tenía listas a lápiz tareas diarias, notas del clima, recordatorios para voltear el compost. Añadí nombres de personas a quienes necesitaba agradecer. No por favores, por decidir verme cuando nadie más lo hizo. Alguien dejó un buzón de voz esa semana. El tono de mi madre cortante y ensayado, la imagen importa más que el sentimiento. Tenlo presente si piensas hacer esto público. No mencionó el broche. No sabía que lo tenía. No devolví la llamada. Matt trajo una caja con vides jóvenes. No dijo mucho, solo señaló una línea del cerro y asintió una vez. La añadí al cuaderno de bocetos y subrayé la pendiente. Tal vez. Doblé la carta que le escribí y la dejé en la reja. Solo decía una línea. Gracias por no llamarme fuerte. Solo real. Esa noche me senté cerca del cobertizo de los barriles con el broche todavía prendido. No esperé permiso. Ya no necesitaba el título. Lo que recuperé nunca fue de ellos para devolver. Siempre perteneció a quien decidió quedarse. Antes solía doblar las cartas con cuidado, como si la delicadeza pudiera cambiar lo que decían. El sobre llegó sin remitente, pero reconocí la letra de inmediato. Una leve inclinación hacia la derecha, como si dudara entre dar una orden o hacer una petición. Dentro una tarjeta color marfil más gruesa de lo necesario. Bordes en relieve. Una nota con tinta oscura. Cena de unidad familiar, previo al informe para accionistas. Favor de asistir. Se espera su presencia. Ni una palabra sobre lo que pasó. Nada del viñedo, ni del cobertizo, ni del hombre que se quedó a mi lado. Solo esa palabra esperada subrayada una vez. Dejé la tarjeta sobre la mesa durante 2 días. No como forma de protesta. Solo para ver si el tiempo aligeraba el peso. No lo hizo. Esa mañana, Matt trajo una caja con muestras. Vio el sobre intacto. Quieren una foto, no a una persona. No esperó respuesta. Pasé el dedo por el borde de la tarjeta, luego la releí. Una frase al final me llamó la atención: no generemos tensión donde no hace falta. Me pregunté si practicaban decir eso frente al espejo. No confirmé asistencia. En cambio, imprimí la tarjeta de nuevo, mismo tamaño, mismo papel. Agregué una línea al final con una letra que ya no intentaba parecerse. Se la mando a quien de verdad le pertenece. Ya no necesito esa silla para saber lo que valgo. La doblé una vez, la sellé y escribí la antigua dirección con letras grandes. Sin remitente. Solo una pequeña flor prensada dentro un ramito de lavanda del borde del viñedo. Carmen solía decir que hay cosas que solo florecen cuando las dejas en paz. Esa tarde me senté en la cerca de atrás con las botas llenas de polvo y las manos marcadas por la poda. El aire olía levemente a levadura y al humo de la estufa de un vecino. Saqué una carta vieja del bolsillo, una nota de Carmen sobre la rotación de cultivos escrita a la lápiz. Tenía una mancha tenue justo donde solía apoyar el pulgar. Matt se recargó en el poste junto a mí. ¿Aún lo estás pensando? Le pasé la carta sin decir nada. La leyó despacio y me la devolvió. Te quedaste con lo más valioso. Asentí una vez. Creí que la ausencia de su aprobación se sentiría como una fractura, pero no. Se sintió como el final de un suspiro que había contenido demasiado tiempo. No revisé el buzón al día siguiente. Ya no había nada que necesitara de vuelta. Ya no cuento el tiempo en días, sino en cuánta agua ha recibido cada vid. El silbido de la tetera suena leve, no por urgencia, sino por costumbre. La coloco junto hasta la ventana, la de Carmen, donde aún se nota el anillo tenue de su taza de té. La taza que uso está astillada cerca del asa. Siempre la giro para que la grieta quede contra la palma. Afuera riego la hilera silenciosa a mano. No me apresuro.
Cada bit recibe el mismo cuidado, la misma pausa. No les hablo, escucho. Cerca de la entrada, coloqué una pequeña placa de bronce en la tierra, cepillada sin pulir, para quienes florecen después de haber sido enterrados. Nadie me ayudó a escribir eso. El cuaderno está abierto sobre la mesa. Dibujé un nuevo boceto hileras sencillas sombreadas a lápiz. Solo las nombré una vez, la hilera silenciosa. Nada más. Matt trajo el periódico esta mañana. Volviste a salir en las noticias. Leí el encabezado, lo doblé sin decir nada y lo puse debajo de una piedra. Me siento junto a las vides mientras sale el sol. No necesitan saber mi nombre, solo necesitan agua, y yo aún tengo manos.